Hola, nuestro equipo de Hatla. Les tenemos un tema muy especial que son los migajeros. Y bueno, ¿a qué le llamamos ser migajero? Es una forma de conformarse con migajas de amor en una relación, tolerando poca disponibilidad emocional y afecto mínimo a costa del propio bienestar. Este patrón suele manifestarse como baja exigencia de atención, aceptación de comportamientos dañinos o desatención emocional. Existen posibles causas a destacar. Por ejemplo, la baja autoestima y creencias de poco valor personal, la historia de abusos y negligencia emocional, miedo al abandono o dependencia afectiva, o modelos culturales que normalizan la falta de reciprocidad. Y bueno, identificar estas dinámicas puede ayudarnos a entender la insatisfacción emocional que producen este tipo de relaciones. Y bueno, pues orientar hacia los límites y hacia los recursos terapéuticos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, chicos? Híjole, creo que ahora, obviamente el término migajero también hay que explicar a la gente que no es un término que aparezca, por ejemplo, en el DSM-5 o que sea parte de algo que nos instruyan en la carrera. Más bien es un término que se ha adaptado para explicar precisamente lo que tú ya estás mencionando, Lau. Y me parece que esta parte de nombrar, ¿no?, ciertos aspectos clínicos, aterrizarlos al lenguaje coloquial, pues ayuda y a veces no. Ayuda pues porque le ponemos un nombre y podemos identificarlo, pero también a veces nos da por etiquetar a las personas. Y bueno, la finalidad del día de hoy, hablar un poquito de este tema, es que la gente ubique, a propósito de situaciones de pareja, en dónde están, ¿no? En dónde están ubicados. Y bueno, ¿cómo saber si yo estoy siendo un poco migajero, verdad? Pues podemos empezar a reconocer estos patrones donde la otra persona me da pequeñas muestras y yo con eso me conformo, ¿no? Como dicen por ahí, con muy poquito me voy conformando, porque son personas que a lo mejor no están tan comprometidas, no son tan constantes, pero pues yo ya veo que me mandó un mensajito de un hola y yo ya saco el vestido de novia, ¿no? Más o menos así, para que lo vayamos contextualizando, porque en realidad a veces la otra persona nos da lo que le sobra, de ahí el término, y bueno, nosotros con eso nos vamos conformando, pero no sé qué piensan ustedes al respecto. Yo diría que parte de, ¿no? Toda esta parte de generar como esa dependencia emocional, ¿no? Estas heridas a lo mejor hasta de la infancia, ¿no? El hacer cosas extraordinarias para que la otra persona no se vaya, ¿no? Recordaba como en algún momento esta parte de una sobreprotección para que pues la persona nunca me deje, ¿no? Como esta parte hasta crear como un intento de crear como una codependencia, como una dependencia de esa persona hacia mí, para que genere como que esa necesidad. Pero la realidad es que pues bueno, eso casi no llega, ¿no? Mucho menos cuando nada más te dicen un te quiero para tenerte ahí, o llegan y te dan un beso para que no te vayas, o porque necesitan algo de ti. Porque finalmente parte de ser migajero pues es eso, ¿no? Solamente eres un objeto de satisfacción de las necesidades de la otra persona. Porque pues no hay como que algo real hacia ti. Pero aparte yo creo que el migajero pues no está enamorado, ¿no? Está más bien atrapado en una lógica dentro de sus carencias. Aceptar las migajas no es una elección libre. Es la repetición, creo que, de una historia muy temprana, sobre todo en esta infancia, ¿no? Si el amor fue intermitente, si el amor fue condicionado, o bien también si el amor fue insuficiente. El migajero aprendió
que el afecto llega a ratos, que hay que portarse bien para merecerlo, que desear también es un peligro, ¿no? Y por eso se conforma, no porque no vea la falta, sino porque esta falta se le hace familiar. Quien da migajas ocupa el lugar del otro poderoso. Ese poderoso decide cuándo aparece y cuándo desaparece. Se esfuma y sobre todo, ¿no? ¿Cuándo va a otorgarle una mínima dosis de amor o de su presencia al migajero? No sé. Es como su Dios, ¿no? Así, pongámoslo desde otra perspectiva, se vuelve como ese Dios. Esa necesidad intensa de que ese Dios pues voltea a verte, aunque sea... Y recuerdo una frase de la iglesia, ¿no? ¿Cómo dice? Oh Señor, solo basta una palabra tuya para sanarme, ¿no? El migajero podría entrar por ahí, ¿no? Vuelve Dios a esa persona que solo le da una palabra o una sobra. Y ahí entraría como toda la parte de, pues bueno, la responsabilidad afectiva de ambas partes. Sí, pero fíjate que esta frase me gustó, la que acabas de decir, porque el migajero queda fijado, ¿no? A esa espera, confundiendo el deseo con la dependencia, el amor con la angustia y el vínculo con su propio sostenimiento. Y creo que aquí no hay un encuentro entre dos personas, más bien hay una escena repetida. Uno administra la ausencia y el otro la tolera. Creo que aquí también es importante, con lo que están mencionando, aterrizar para la gente que nos escucha, cómo saber, ¿no? Porque creo que ahora el término está como muy, como lo decía al inicio, como muy de moda, y cómo saber si estoy siendo migajero, ¿no? Porque precisamente ustedes hablaban de cómo se coloca la otra persona, y bueno, creo que parte importante es el que te empieces a conformar con muy poco y que aceptes muchas excusas, que eso es como algo muy clásico, ¿no? O que empieces a sentir ansiedad en una relación. O sea, si bien es cierto que al inicio hay incertidumbre, el temor, el nervio normal, pues cuando la otra persona desaparece y tú empiezas a sentir esta ansiedad porque no está, porque no contesta, porque no se compromete, pues eso también es un indicador de que igual y te estás conformando con poco, porque a lo mejor percibes sus mensajes, sus llamadas o sus gestos como un premio, y tampoco tendría por qué ser así, porque ahí encaja todo esto que están mencionando ustedes. O sea, al final del día, en resumen, tú estás dando mucho y recibes poco, y entonces eso es una señal de alerta para darte cuenta que a lo mejor estás confundiendo el amor con las migajas, que es parte importante de lo que queremos compartirles acá. Y creo que también es importante mencionar, no sé qué piensen ustedes, esta cuestión, pues de que el ser migajero tampoco es que sea de la noche a la mañana. O sea, al final también habla de nuestra historia, qué aprendimos, ¿no?, sobre el amor, qué concepto tenemos, la parte de la dependencia emocional que va pues junto con pegado con la cuestión de ser migajero, y pues por supuesto también la baja autoestima. No sé cómo vean ustedes esta parte. Wow, yo diría que pues es como de las partes más importantes, porque al final estas partes o esta intolerancia a estar solo, o esta historia, como bien lo decía al inicio un poco Lau, pues es como esa parte de, pues, ¿qué es lo que estás generando hacia la otra persona? ¿Qué es lo que hace que te olvides de ti? Y sobre todo, que aceptes cualquier cosa, ¿no? Que solo seas un objeto para satisfacer a la otra persona, y que nada más con que casi digamos así te coloquen una pila diciéndote te quiero, pues ya con eso
es suficiente. Y fíjate que el problema no es que falte el amor. El problema es que el migajero renunció a su deseo para no perder al otro. Y debemos darnos cuenta, ¿no? Que aquí el amor siempre va a ser mutuo en determinados momentos, ¿no? Pero este amor no exige que te achiques, porque si te vuelves así pequeñito, pues entonces no es amor. Creo que aquí ya estaríamos hablando de esta economía perversa del afecto, ¿no? Y algo bien importante, salir del lugar del migajero no es encontrar a alguien mejor. Más bien es dejar de aceptar la lógica de la escasez como si fuera tu propio destino, ¿no? Porque cuando solo te dan migajas, no te están amando, ni tampoco te estás amando. Te estás diciendo exactamente el lugar que estás ocupando. Y eso es muy importante. Date cuenta de qué tan poco te estás valorando. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás aceptando ciertas condiciones de alguien que muchas veces no se digna ni siquiera a regalarte unos minutos, ¿no? Sí, yo creo que justo para complementar esa parte, Ara, pensaría en algo pues muy básico, ¿no? Cuando comemos de las migajas, no sé, creo que a todos nos ha pasado, pues en realidad no te llenas, o sea, no, nada más es algo temporal, es algo mientras tanto, y aplica pues también para esto, o sea, al final yo pienso que las excusas no construyen vínculos, y eso pues para muestra basta un botón, o sea, el vínculo se construye con la presencia, con estar, con el día a día. Entonces, si están pasando por alguna situación así, hay que empezar a pensar, ¿no? Si realmente esas migajas van a llenar ese vínculo. A mí con eso me gustaría cerrar. Hablar de migajeros no es señalar al que se queda, ni condenar al que no puede dar. Es una historia que se repite. Personas que aprendieron a confundir amor con escasez. Nadie nace migajero. Uno se vuelve así cuando el afecto llega a ratos, cuando amar implica esperar, cuando pedir duele más que callar. Pero quedarse con migajas no es destino, es una historia que puede revirarse. El amor no se mendiga, no se raciona, no se sostiene desde el miedo. Salir del lugar del migajero no es endurecerse, es reconocer el propio valor y atreverse a dar un vínculo donde no haya que conformarse, porque el amor que nutre no deja hambre.